Este es un programa especial de la cooperativa Martín Castellucci, Comarca Sí. Es un programa en homenaje a Néstor Kirchner. Y lo primero que debo decir para los vecinos de San Isidro, donde llega nuestro canal comunitario, es tomar las palabras de Eduardo de la Serna. Y realmente, en un gesto de amor, perdonar a aquellos pocos vecinos, ese puñado de vecinos, que salieron a festejar como un bocinazo la muerte de un gran hombre como Néstor Kirchner. Y como dice Eduardo de la Serna, comprendemos y perdonamos sabiendo que son fundamentalmente producto de un odio alimentado mediáticamente y que bueno, que acá este testimonio de hoy es justamente para mostrar esta generación que emerge en la Argentina y que emerge de un país que había sido sometido al consumismo, sometido al materialismo y que había degradado la participación política. Y hoy invitamos a nuestros jóvenes, yo los acabo de bautizar antes de empezar como jóvenes NIC, porque son los jóvenes NIC con K, jóvenes nacidos y criados en la democracia del kirchnerismo, en esta nueva etapa. Estamos con Andrés Larroque, con Laura Braiza, y bueno, y también compartimos con Ricardo Martínez. Yo fundamentalmente quiero, Andrés, Laura, el testimonio sentido de alguna experiencia de vida, porque en realidad, como dice mi amigo Pancho Pestana, muchos que venimos hace años bregando por este modelo, por recuperar el propio modelo de país, sentimos que ya casi nos podemos jubilar. Porque tenemos el orgullo de ver que hay una generación que tomó la posta y que hubo alguien como Néstor Kirchner que lo supo leer mejor que nadie. Yo quiero que ustedes nos cuenten su experiencia, su vivencia y las cuestiones personales. Esto es un homenaje, bueno, hablemos de Néstor. Sí, bueno, en principio es la persona que nos dio el lugar en el mundo. Creo que nosotros que veníamos militando antes del 2003, a través de la recuperación de la política que hace Néstor, encontramos un proyecto que nos dio sentido y que todos los esfuerzos que veníamos haciendo en la resistencia al neoliberalismo pudieran descubrir o encontrar el lugar donde canalizar esa fuerza para construir un país distinto. En ese sentido es un padre político para nosotros, sin ningún tipo de duda, y el legado que deja es impresionante. Un cuadro de excepción como es la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y miles de jóvenes y no tan jóvenes que están dispuestos a realizar los sueños de Juan Perón, de Eva Perón, de los 30.000 compañeros desaparecidos y del propio Néstor. Así que vivimos un momento increíble y siempre decíamos, estamos viviendo un momento histórico. Creo que a partir del pase a la inmortalidad de Néstor, tomamos real dimensión de la profundidad de este momento. Pues sabés que yo viví una experiencia muy linda, bueno, con mis propios hijos y fundamentalmente con Leandro, que un día me dijo, escribió hace poco con motivo de la muerte de Néstor, yo soy hijo de la democracia, yo no viví la historia de ustedes, ni siquiera viví Malvinas. Dice, yo nací con Alfonsín y la Renovación, y descubro que gracias a este tipo, dicho cariñosamente entre comillas, me metí en la política. ¿A vos qué te pasó, Laura? Es decir, ¿por qué te metiste en la política? ¿Qué es esto de la cámpora? ¿Qué son estas organizaciones? Y los que no están en organizaciones, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Por qué este fervor? Yo creo que Néstor hizo un quiebre en la historia y que nos permitió ver que era posible soñar con un país diferente y poder llevarlo a la práctica. Logró sintetizar los ideales y las convicciones de esa generación que no está y que hoy vuelve a comprometerse en la plaza, y de esta generación que viene, que empieza a encontrar espacios de participación, espacios de discusión política, de diferentes formas, a través de las herramientas comunicacionales o a través de las propias organizaciones que están laburando en los barrios, y que están todas trabajando por esta sociedad más inclusiva y por este proyecto político que Néstor nos mostró que era posible llevarlo a la práctica, que si la política conducía nuestro país era viable, y bajar los cuadros de Videla, construir sobre la memoria, implementar la asignación universal, incluir a todos los que no están incluidos. Y por eso me parece que nosotros como jóvenes lo estamos acompañando y hicimos visible en la plaza
del miércoles, del jueves, del viernes, toda la necesidad de que nos escuchen y que somos protagonistas de este proceso político porque nos abrieron las puertas para darnos ese lugar. Hay una bocanada de aire fresco, ¿no? Es decir, hay algo que cambió. Desde recuperar la vuelta de obligado, que estaba, digamos, porque, a ver, digámoslo claramente, cuando se habla de memoria, algunos quieren limitarlo a la cuestión de los desaparecidos, hecho gravísimo de la Argentina, pero no único. La Argentina desapareció la historia verdadera. Hubo una historia que nos contó un San Martín parcial, hubo una historia que desapareció la vuelta de obligado, hubo una historia que desapareció a Perón, a Evita, estuvo prohibido nombrarlos, el cadáver de Evita. Hubo una historia que desapareció la Constitución del 49, que ni como curiosidad se estudia en la facultad. Y desapareció 30.000 compañeros, pero toda esta historia de desapariciones que reaparece es una historia de consolidación de la dependencia. Y yo lo que digo es, veo en esta lucha esta frescura de salir a la calle. Ricardo, Paco, un amigo nuestro, nos decía, y yo te lo transmito como nosotros tenemos luchas de otra generación, digamos, que anterior a la de ustedes, y Paco nos preguntaba a mi compañera y a mí el día en que nos enteramos, el día del censo, el día que falleció Néstor, si estos sueños, esta pasión que él estaba viviendo, que había vuelto a la política, se comparaba con nuestras utopías de hace 30 años. ¿Vos qué le dirías a Paco, Ricardo? Yo creo que sí, cuando los chicos hablaban del protagonismo, ¿no? Un protagonismo que es muy especial, porque las angustiantes horas que pasamos al comienzo de conocer la noticia de la muerte de Néstor, se fueron calmando luego cuando el dolor se pudo colectivizar, cuando encontramos el acompañamiento de los compañeros, pero justo reconocer que cuando Néstor poco medía en las encuestas por allá, cuando todavía previo a las elecciones, la mayor parte de los que teníamos alguna esperanza éramos los más viejos. Pero esa colectivización del dolor, y de alguna manera la calma, este bálsamo que fue, se lo debemos a los chicos, a los jóvenes que invadieron la plaza y nos contagiaron del dolor, pero también de la alegría de poder estar todos juntos. No fueron casuales los relatos que hay, y creo que ustedes deben conocer muchos, de hombres y mujeres que fueron a la plaza porque fueron llevados del brazo de sus propios hijos, diciéndole, yo voy a ir, vos también, y fueron acompañándolos. Entonces yo creo que esto es muy interesante porque vuelve a plantear el protagonismo de los momentos de cambio, es decir, sin la juventud no ha habido en ningún momento un protagonismo que pueda olfatearse como un proceso de cambio. Entonces, en la medida que estén invadiendo las calles, pero además con la felicidad y con la frescura que lo hacen, nos da lugar a pensar que Néstor Kirchner ha tenido un legado maravilloso. Andrés Larroque, vos sos uno de los que conduce la Cámpora, y yo lo que te pregunto, estos días me llama mucha gente impensada, y lo mismo te pregunto a vos, Laura, y dicen, queremos participar, pero gente impensada, es decir, y gente de mi generación, y los más jóvenes van encontrando sus propios canales y buscan las puertas solos, pero también es bueno que sepan dónde. ¿A dónde generamos? ¿O dónde, por ejemplo, como una de las organizaciones de la Cámpora, le ofrece a todo este pueblo argentino que hoy quiere coprotagonizar un espacio? Bueno, primero, obviamente hay una explosión, pero hay que reconocer a aquellos que venían militando. Yo creo que es importante decir que no es que fue un día para el otro, fue el velatorio de Néstor, sino que son distintas oleadas de compañeros que se van sumando a partir del 2003 y algunos venían de antes. Y los compañeros militan en el territorio, en los barrios donde viven, militan en la universidad, el fenómeno de los secundarios, hay frentes culturales, que es también la nota nueva de este tiempo, todo lo que significan los blogs y los Facebook, es decir, una serie de herramientas que antes quizás no existían, que abonan a una batalla cultural que era lo que decías vos recién. Hoy nosotros estamos discutiendo la Argentina de estos 200 años, la vieja discusión de civilización o barbarie. Creo que esa fue la grandeza de Néstor, la incorrección de ese titán que supo traer discusiones que pensábamos enterradas y las ponen en el tapete. Y la gente, tenemos que buscar cómo contenemos toda esta nueva oleada. Hay que ser amplios, no hay que ser rígidos, no pretendamos encuadrar en una semana a todo el mundo,
y busquemos los lugares, serán las plazas, serán locales nuevos, pongan el garaje de la casa y armen un local, pero bueno, hay que construir los espacios de contención. Bueno, este es un desafío. Laura, vos además tenés un rol institucional en la DINAJU, en la Dirección de Juventud. Un último mensaje y cortamos este bloque, así seguimos con los demás compañeros. Bueno, sí, yo creo que, tomando lo que decía Andrés, el desafío es seguir generando espacios de participación, de discusión en los diferentes lugares de nuestro país. Esto que se hace visible en la plaza es algo que tiene que ver con el proceso de construcción política del 2003 en adelante, lo vimos con la 125, lo vimos con la ley de medios, con el matrimonio igualitario, con el acto el 14 de septiembre, en todos los procesos de participación que se vienen generando, los jóvenes están teniendo un rol fundamental y el desafío nuestro desde la responsabilidad que tenemos es seguir ampliando esos lugares de participación y de discusión política, porque es la política, los jóvenes nos están pidiendo y nosotros como jóvenes estamos pidiendo ampliar la discusión política, que es la que va a consolidar este proyecto que hoy conduce Cristina y que lo va a seguir conduciendo con nuestro esfuerzo. Bueno, bienvenido el aporte y digo, y lo voy a repetir quizás en cada bloque para nuestros vecinos, que como dice este maestro y filósofo Gustavo Cirigliano, todo proyecto de país tiene su oficialismo y su oposición. Fuera del proyecto de país, el antiproyecto, ahí reside el enemigo. Seguimos en el próximo bloque, continuamos con nuestros jóvenes. Continuamos en Todo Néstor, este homenaje de Comarca Sí, el canal comunitario de la cooperativa Martín Castellucci. Bueno, y ahora en la mesa está acompañándonos Carlos Raimundi, Mariana Gras, el Chino Sarmiento. En el caso de Carlos Raimundi lo invitamos especialmente porque de alguna manera, Carlos, bueno, hemos compartido varios encuentros en esta misma casa, desayunos de trabajo, debates, etc. Porque vos sos un hombre que me parece que políticamente expresás la búsqueda de un cauce, ¿no? Es decir, arrancás políticamente en un sector político y terminás abrevando, pasás por el FREPASO y terminás abrevando en el Sí, ¿no? Es decir, el actual partido del que sos secretario. Contanos esta búsqueda de tu cauce y sí, pero hay una línea, hay un hilo conductor en todo eso, que es que hace 16 años, cuando yo me fui del Partido Radical, intentando construir una fuerza de centroizquierda, una fuerza progresista, que se estabilizara en el tiempo y demás, a lo que lamentablemente no llegamos. Hicimos seguramente mal las cosas. Y no pudimos hacerlo, pero esa asignatura está pendiente. Yo sigo pensando que le haría muy bien a la Argentina tener una fuerza popular que congregue, progresista, digamos, que congregue distintos sectores del pensamiento y darle continuidad, consolidarla, ¿no? Yo tengo una pregunta, la irrupción en el ámbito intelectual, por lo menos, ¿no? De lo que ha sido Carta Abierta. Digo, yo debo adelantarte que me parece, y esto no lo digo como crítica, sino como un aporte, que tenemos que empezar a repensar semánticamente cómo llamamos a las cosas, ¿no? Sí, porque yo no creo ni en las izquierdas ni en las derechas porque es una visión eurocéntrica, creo en lo pueblo-céntrico y en lo mercado-céntrico, que son categorías un poquito más abarcativas. Y no digo porque hay sectores que se rotulan de izquierda, que en el mundo, y que realmente representan los intereses del mercado, entonces por ahí confunde, pero digo, no importa. Digo, como un aporte a pensarnos a nosotros mismos. Pero creo que ha habido esfuerzos en esta etapa, en este volver a respirar de una sociedad argentina que venía, que culminó de institucionalizar el golpe del 76 en los inicios de una democracia formalmente recuperada y que a mi modo de ver lo institucionaliza con la Constitución del 94. Bueno, este fenómeno que llevó a honrar y a valorar a un hombre como Néstor Kirchner es un hito importante en una Argentina que volvió a respirar nuevos aires, ¿no? Es decir, y donde distintos sectores me parece que se empiezan a expresar y no sé. Sí, lo primero que te digo es que estoy de acuerdo con vos en pensar el presente y el futuro con categorías nuevas y hasta con una semántica nueva, en eso estoy de acuerdo. Uno a veces resume porque igual sabemos de qué estamos hablando. Sí. Pero, y más ahora, ¿no? Yo pensaba que Dilma Rousseff le gana las elecciones a un candidato socialdemócrata,
que apeló a la mentira, que apeló a las campañas de agravio, que apeló a cuestiones satánicas, a acusaciones satánicas, a las posiciones de Dilma Rousseff, o acá mismo en la Argentina, donde creo que si hay un proyecto que reivindica el Estado keynesiano, el mercado interno, la integración, la independencia de los organismos financieros, es este. Y sin embargo tenés otros candidatos que dicen nosotros vamos a expresar la socialdemocracia. Miren, todo eso está totalmente perimido y si no miremos Europa, así que en eso estoy de acuerdo y da para desarrollarlo mucho más. Lo que sí es cierto es que este proceso no lo lidera el partido, lo lidera quienes comandaron el gobierno. Es decir, los que forzaron al Partido Justicialista a tomar posiciones progresistas fue el liderazgo político de Néstor primero, Néstor Cristina, digamos, a diferencia de otros lugares, donde es el partido el que fuerza al gobierno, el que tironea, el caso del PT, está a la izquierda del gobierno de Lula, el PT. Nunca hubiera tenido un ministro como Palocci o un presidente del Banco Central de Brasil como Meireles la estructura del PT. Entonces es eso lo que le empuja a Lula a tomar medidas progresistas y él desde el gobierno raciona. Acá en Argentina no es así, es al revés. Fueron los dos últimos presidentes que tuvimos los que lideran. Entonces creo que a veces estamos en la paradoja de un universo de ideas y un rumbo político muy progresista y una fuerza política que no sé si no le va a ir poniendo límites a ese proceso, ¿no? A ver, por eso creo que hay que sostenerlo también desde otro lado. Yo tengo opinión, pero a ver, Mariana, opinamos, porque me gustaría, este es un debate que empieza, vamos a seguir, Carlos, pero ¿qué opinás sobre lo que dice Carlos? No, yo coincido, porque en realidad nosotros no hemos podido llevar adelante mayor profundización por una cuestión de correlación de fuerzas. Creo que la 125 es una expresión de eso. Si nosotros logramos entre la juventud, entre toda la sociedad, todo el pueblo, generar estructuras de participación y de protagonismo de tal magnitud, pero organizadas, que te permitan ir generando estrategias y no solo que la conducción del Poder Ejecutivo sea la que vaya corriendo los horizontes hacia la izquierda y uno dice, no, pensé que íbamos por esto. Creo que la gran virtud que nosotros decimos es que Cristina es más joven que nosotros, y eso no habla bien de nosotros, habla bien de Cristina. Y creo que ese es el desafío. Pero coincido en el análisis y creo que la posibilidad de volver a tener una juventud que construye con la política, nosotros no lo teníamos hace 30 años. La última vez que en la Argentina se construyó con la política fue en los fines del 70, mediados del 70, perdón. Sobre esa situación, para nosotros la militancia en los 90 era una militancia de resistencia. Creo que si vos haces un puenteo con todos los compañeros que están acá y las compañeras, ninguno se imaginaba, ni oficialista ni parte del Estado. Y eso no tenía que ver con que uno fuera tan anarquista que no pensaba que el Estado es necesario, sino que tenía que ver con que ningún político, ningún proyecto político consolidaba la posibilidad de que uno fuera protagonista de las acciones modificatorias y de la resistencia. En función de eso, Néstor vuelve a poner las cosas en su lugar desde un lugar para mí muy sencillo. No da lo mismo todo. Pues es que, y ahora le pregunto al Chino, que tiene todo su aporte también, pero Carlos, yo pensaba, ¿no?, mientras se hablaban ustedes, qué paradoja. En primer lugar, el golpe del 76 es un gran sofisma. ¿No? Si el sofisma desde la Libertadora en adelante, podemos decirlo, si querés, o de Uriburu en adelante, es el instrumento, el engaño, por el que se dice que se viene a hacer una cosa y se hace todo lo contrario. En nombre de la libertad se conculcaron los derechos de todos los argentinos, en nombre del proceso de reorganización se desorganizó la patria para someterla. Pero fíjate qué interesante. Todos caemos en el lugar común de criticar el sistema partidocrático, que es producto de la generación del 80, que fue creado, diseñado por el proyecto del 80. Y le pasa al radicalismo y al peronismo, por lo cual todos buscamos nuevos cauces, padecen ambas expresiones populares la difamación de sus conductores en distintas etapas. Se los acusa de populistas, demagogos, de malgastar, obviamente de corruptos, y esto empieza a partir de que la soberanía popular se expresa con la ley Sáenz Peña. Primer presidente electo, hay que decirlo. Hasta Irigoyen, todos los presidentes eran consensuados por la sociedad rural. Entonces, acá hay todo un fenómeno que tiene que ver con la cuestión partidocrática que ha padecido en las dos instancias populares más importantes de la Argentina históricas, que son el irigoyenismo y el peronismo, el arribismo político. Menem fue al peronismo lo que Alvear fue al radicalismo, ¿no? Estoy provocando con todo esto porque creo
que lo que Néstor hizo, de hecho, Néstor Kirchner, es poner en debate y en juego un modelo de construcción política. Un modelo de construcción política que lo vamos a ver en el próximo bloque, pero Chino, en un minuto, decime, dame tu aporte sobre Te agrego esto. un dato más, que es quizá la esencia de toda esta cuestión. Néstor Kirchner modificó con su modelo económico heterodoxo la aplicación del neoliberalismo en el plano económico, y con este modelo político al que vos te referís, las formas de abordar la construcción de sentido y de fuerzas y sus relaciones para transformar la realidad de la sociedad. Y además de eso, con su muerte, rompe el neoliberalismo en el sentido emocional. O sea, en definitiva, Néstor Kirchner lo que hizo fue forjar un pacto de amor entre el pueblo argentino, entre nuestra juventud y Cristina, que son los hechos que paren a los grandes movimientos nacionales. Digo, cuando un pueblo tiene que ser pueblo y tiene que definir un sentido de nación, que esa es nuestra contradicción desde hace 200 años, definir nuestro sentido de nación frente al imperialismo en todas sus expresiones, corporativa, hasta las militares, se construyen en definitiva con un pacto de amor. Porque eso es el peronismo, una historia de amor entre Eva Duarte y Juan Domingo Perón, y el pueblo argentino. Ahora nace una nueva historia de amor, y eso es indestructible. Llegó la hora de la militancia, y esta hora de la militancia va a construir hacia el interior de nuestro movimiento, nuevas correlaciones de fuerza y nuevas expresiones, donde las dirigencias naturales a ese proceso van a ser la pulsión máxima de transformación, porque son las menos burocratizadas. Bueno, vamos al próximo bloque y seguimos debatiendo estos temas tan interesantes que hacen a pensarnos a nosotros, en realidad, porque lo que nos debemos hace bastante es pensarnos a nosotros y dejar que otros publiquen y piensen por nosotros lo que debería ser. Vamos al próximo bloque. Continuamos en Todo Néstor, que realmente es todo verdad. Y hemos incorporado a la mesa a Micaela Ferenc. Ferenas. ¿Cómo es? Ferenas. Ferenas. Bueno, hay que equivocarse un poquito. Y continuamos con Carlos Raimundi y con el Chino Sarmiento. Carlos, recién cerramos hablando, criticando, asumiendo esta cosa de la partidocracia y el arribismo, ¿no? Es decir, y las historias de los movimientos populares y estas necesidades de cambio, ¿no? ¿Qué te Sí, a mí reflexión? me interesó, me gustó lo que decía el Chino, en el sentido de que se abre una etapa distinta, digamos, es como que se inaugura, como que se funda una etapa distinta, en el mejor sentido, no en el sentido de conocer, porque indudablemente hay una línea histórica, ¿no? Cuando uno ve el Bicentenario, esa manifestación de masas, no es aséptica, es una manifestación que no se juntó porque vino Madonna, se juntó detrás de una línea de interpretación histórica que la reconecta con lo mejor de nosotros, con lo más profundo de nosotros, con la línea Tupac, Martí, Salvador Allende, el Che, Eva, ¿no? Evita, es decir, ¿no? Una connotación que hacía muchas décadas que no veíamos nosotros conectados a los movimientos, las masas populares con esa línea de interpretación histórica. Por eso cuando digo refundar o fundar, no digo abandonar aquello. Lo que digo es, a ver, te lo voy a tratar de explicar brevemente. ¿Se podría haber enfrentado los intereses que se enfrentaron? Los jefes de las corporaciones, porque además un mérito que tuvo Néstor Kirchner fue ir a los jefes, ¿no? Es decir, miren, yo no discuto con los políticos que hacen playback, discuto con Bergoglio, con Violcati, con Magneto, porque en definitiva son ellos los que ejercen la jefatura de la oposición política en esta etapa, ¿no? Con eso inclusive generó mística y épica para convocar a los jóvenes, desde aquel Proceda, que bajó los cuadros en adelante, hubo toda una apropiación de símbolos que creo que fueron muy seductores para la juventud.
Entonces digo, ¿se podría haber hecho eso sin apoyarse en ese núcleo duro, en ese sujeto duro, fuerte, que es el Partido Justicialista, o el peronismo, mejor dicho? No se podía haber hecho. No se podía haber hecho. Ahora, ¿se alcanza para sostener y profundizar esto solo con eso? Creo que tampoco alcanza solo con eso. Me parece que hay que enamorar más, que hay que abrir más, que hay que ensanchar más. Y en ese camino de convergencias nuevas, ¿por qué? Porque si no va a llegar un momento que la propia estructura te va a poner los límites. A ver, te pongo un ejemplo concreto. El jefe de ciertas operaciones contra los pueblos originarios en Formosa es el gobernador. Cuando vos le decís al gobierno nacional que tome medidas contra eso, te dice, yo a veces necesito esos votos en el Senado. ¿Entendés? Que si uno intenta apoyarse exclusivamente en la estructura tradicional, va a llegar un momento que vas a encontrar los límites. Entonces me parece que eso hay que realimentarlo con una construcción que amplíe, que tenga eso, pero que amplíe también por otro lado. Ese otro lado es es donde a mí me gustaría estar para aportar en la ampliación de la construcción para sostener y profundizar esta etapa. Bueno, Chino, digo, como repito lo que dije en otro bloque y que te incluye en este caso, Carlos, que es que el proyecto nacional tiene oficialismo y oposición. O sea, puede haber matices dentro de las ideas de un proyecto de país. Estar afuera del proyecto, o sea, ser parte del antiproyecto, es ser el enemigo, es otra cosa eso. Con lo cual digo, bueno, creo que la construcción es la de el héroe colectivo, el héroe en grupo. Yo coincido con eso. Digo, o sea, que es una construcción... Coincido, uno puede señalar cosas, pero sabe desde dónde la señala, que es del eje para adentro, digamos, no del eje para afuera. Porque cuando señala desde el eje para afuera, ya está sirviendo y tributando a otros intereses. El Chino antes dio una clave peronista. Yo escuché a un amigo ayer en una reunión diciendo, dice, bueno, solamente un pueblo culturalmente peronista, digamos, puede convertir un duelo en un hecho político, un velorio en una fiesta popular, digamos, interpretando la necesidad de reivindicar y defender un gobierno a partir del dolor y el desgarro. Bueno... Un dato, sabes que hablando el sábado pasado nos juntábamos a reflexionar un poco, a tomar un vino, a bailar unas chacareras ahí en nuestro espacio. Y en el mismo momento estaba reunida la gente de la iglesia, el sector juvenil de la iglesia del barrio. Charlamos un poquito por teléfono, terminamos todos juntos compartiendo al final el sábado de la noche, hasta las 6 de la mañana. Una de las cosas que charlamos con el cura, él me explicaba el principio de resurrección. Y el principio de resurrección cristiano no tiene que ver con el tipo que saca la mano debajo de la tierra y sale caminando, sino que tiene que ver con aquellas personas que viven una obra colectiva en su vida tan desinteresada y tan ocupada en el otro al punto de perderla. Y que de alguna manera esa obra renace en aquellos que son testigos de esa situación, y ya no son los mismos. Me gustó mucho esa idea, porque a mí la sensación que me da es que yo no soy el mismo tipo que era el martes, y veo que eso le pasa a muchísimos jóvenes en la Argentina, y también coincido con esta situación, que ese principio constituye también una nueva expresión en la política. Es decir, me crucé con un montón de compañeros que vienen de la izquierda, radicales, que no son peronistas, que no tienen categorías de análisis peronistas, pero que sí sienten una clara identificación de amor hacia Cristina y dispuestos a poner el cuero y bancarla, porque digo, me parece que de acá lo que sale claramente es esa polarización tan anunciada por los medios de comunicación. Bueno, sí, realmente estaba, ellos la estaban evitando, digo, sí, rompimos el cerco mediático, copamos el espacio público, pero aparte construimos eso nuevo. Hay un germen nuevo en la política. Será la tarea de todas las expresiones militantes generar los vasos contenedores. Néstor Kirchner, antes de morir, en un acto en el centro, dijo, repitiendo, ¿no?, a otros estadistas históricos, que florezcan mil flores. Digo, este es ese momento. Digo, sí tendrá que la conducción de este proceso, encarnada en Cristina y un grupo de compañeros que estén cerca de ella, y los
y las otras construcciones que vayan construyendo su representatividad popular, como lo hizo la CGT y demás, vayan orientando los destinos de la nación hacia un lugar, como planteaba Carlos, de mayores avances, de mayores conquistas. En definitiva, de ver cómo vamos generando un proceso de institucionalización de todos los logros y vamos por mayores logros, digo, vamos también por mayores logros. Digo, pero ahora las tensiones se van a dirimir hacia adentro del kirchnerismo. Hoy en el municipio de Ituzaingó tuvimos una reunión y un compañerazo que labura ahí nos decía, bueno, ahora son todos kirchneristas, todos kirchneristas. Y no son todos como Carlos, ¿viste? Micaela, vos hablando de flores, hablemos de vos. ¿Qué es? ¿Cómo llegaste vos a tu militancia actual? ¿Qué edad tenés? Contanos la historia de vida. Yo tengo 19 años, milito hace bastante tiempo en distintas extracciones, siempre dentro del peronismo. Y bueno, llegué hace no mucho a la Casa Latinoamericana en Ituzaingó. Fue un espacio para mí, bueno, nuevo porque veníamos a laburar en la política desde otro lugar, ¿no? Además veníamos con otro proceso político diferente a lo que yo venía laburando en tiempo anterior. Y bueno, y después del miércoles mejor dicho, toda la Casa Latinoamericana, que somos bastantes compañeros, tuvimos como, bueno, un cambio de conciencia bastante grande, ¿no? El tema vos lo dijiste también, mucha gente que nunca hubieses pensado, habla muy mal de nosotros, ¿no? Pero que jamás hubieses pensado que se te podría haber acercado, haber dicho, bueno, quiero militar. Pares míos, compañeros de la escuela, de la facultad, amigos del barrio, que no los veías y que vinieron y te decían, no, yo quiero ser parte de eso que fue el miércoles y el jueves. Contame en un minuto, antes que nos corten, ¿qué es la Casa Latinoamericana? ¿Qué hacen en la Casa Latinoamericana? Porque ya el nombre, pero en un minuto, porque ya el nombre es convocante, ¿no? Bueno, la Casa Latinoamericana en sí, somos un grupo de compañeros, de hermanos, que creemos en un cambio cultural, en aquella cultura que perdimos, pero que no nos olvidamos, que está. Y creemos que eso es desde el lugar donde tenemos que construir. ¿Me dejas 10 segundos? No, porque es apasionante esto. Digo, si uno todo este análisis de esta etapa lo reduce a las categorías partidarias, lo achica, lo empequeñece. Ahora, cuando estás hablando de categorías culturales y de categorías afectivas, eso lo torna irreversible, lo amplía hasta límites que vos no te puedes imaginar. Esa diferencia me parece que es la que nos da ganancia, digamos, en todo en el mejor sentido en este proceso. Es el oxígeno que a estos jóvenes que hemos invitado hoy, que les damos el absoluto protagonismo que se ganaron y que nos enseñaron qué es lo que debíamos hacer en esta etapa, digo, es lo que están expresando. Y cierro con una anécdota. Una amiga, una compañera, estaba estos días de duelo en la Plaza de Mayo, uno de los tantos días, y un grupo de los cientos de cánticos y consignas espontáneas que salían, un grupo se le ocurrió cantar El que no salta es radical. Y un grupo que estaba al lado le dice, che, paren, nosotros somos radicales. A ver, digo, es esto, ¿no? La revolución del amor es posible y atraviesa lo que conocemos. Y bueno, creo que hay un desafío enorme y una bocanada de aire fresco, ¿no? Pero podés agregar, ya no sumo, nos echan, pero agregada. No, yo quería, lo que había dicho el compañero el chino, yo comparto muchísimo esta cuestión de que el kirchnerismo es el nuevo amor que nace en el pueblo. Es el nuevo amor que nos junta a todos, los jóvenes, los más viejos, los más chiquitos, somos todos hoy. Y el kirchnerismo hizo un punto de reunión entre distintas extracciones políticas que hacen que armemos un proyecto de país y que nos podamos plantear hoy en día qué Argentina queremos. Bueno, gracias Micaela, gracias Chino, gracias Carlos. Y ahora lo vamos a invitar, anticipo, a Pancho Pestana. Pancho Pestana es un pensador nacional que hace muchos años, en nuestros encuentros, nos venía advirtiendo que esto iba a pasar. ¿Por qué?
porque así como hubo un Discépolo, hubo un Jaureche, él ya advertía en las generaciones de los más jóvenes que ustedes, que ahora son un poco mayores que ustedes, de la última década, que se venían dando expresiones culturales que nos llevaban a este camino. Bueno, le vamos a pedir a Pancho que nos lo cuente en el próximo bloque. Gracias por estar con nosotros. Bueno, continuamos en Todo Néstor, este homenaje a este inesperado héroe de la patria que renace, bueno, a principios del tercer milenio. Y junto con Abigail Mazú, Sol Giles, le pedí a Pancho Pestana, un amigo de muchísimos años, compañero de militancia, un hombre del pensamiento nacional. Pancho, vos nos venías anticipando esto que iba a ocurrir en nuestros jóvenes. Es decir, no concretamente este hecho puntual, sino este fenómeno cultural que veías que venía emergiendo. Contanos un poquito esto. Bueno, en realidad es simplemente aplicar las categorías que nuestra corriente de pensamiento desarrolló durante el siglo pasado. Quienes fuimos discípulos de quizás el más grande pensador que tuvo la Argentina y el movimiento nacional, que fue Fermín Chávez, siempre nos enseñaron a mirar el antes, ¿no? Porque generalmente hay una tendencia a transformar los grandes procesos históricos de alguna manera personalizarlos. Y nosotros estamos obligados a mirar el protagonismo que el pueblo tiene en eso que a veces se materializa a través de una personalización. Si uno simplemente toma el siglo pasado, cada una de las etapas del movimiento nacional estuvo anticipada por una convulsión cultural protagonizada por jóvenes, ¿no? El advenimiento del primer radicalismo, con un claro sentido nacional, aunque bastante con las lógicas contradicciones, estuvo precedido por una revolución cultural, una gran convulsión cultural protagonizada por Hernández y todos aquellos que de alguna manera resistieron culturalmente a través de la poesía gauchesca, etcétera. Y otras formas artísticas, y ni hablar el peronismo, ¿no? El primer peronismo es hijo de una revolución cultural. Generalmente se lo suele reducir por izquierda a derecha a una relación hombre-masa y se le aplican al análisis del peronismo categorías que muy poco tienen que ver con la historia del peronismo. Estuvo presidido por una tremenda revolución cultural. Y esa revolución cultural le dio sentido a lo que vino después. Generalmente esa revolución cultural estuvo protagonizada por jóvenes, siempre, de alguna manera, y esta también. Hace 10 años, cuando empezamos a estudiar la producción artística de los jóvenes de las generaciones nuevas, estaba claro que aparecía el tema de la identidad, el tema de la patria, el tema de la comunidad, el tema de la nación, aparecían todas las figuras artísticas y estéticas de las generaciones nuevas, y eso tarde o temprano iba a tener una manifestación de tipo político que aconteció en estos tiempos, ¿no? Y esto es muy importante porque es la forma en que uno debe analizar los fenómenos de los países como los nuestros, que están sujetos a improntas coloniales y que de alguna manera la resistencia contra la opresión o la resistencia contra la alienación que produce la desnacionalización siempre se da a través de la cultura primero antes que de la política. Por dar un ejemplo, por ahí me equivoco en la comparación, pero bueno, es como vincular a Discépolo con los redonditos de ricota. Digo, por ejemplo, ¿no? Quizás los redondos son más de nuestra generación, pero cuando vos tomás la producción artística, cuando vos hace 10 años veías 5.000 jóvenes sicuristas marchando y tocando y volviendo a conectarse con la música, sabías que eso se iba a transformar en política, tarde o temprano. O sea, el gran problema es que en nuestras universidades y ni siquiera en nuestros partidos políticos se enseña el pensamiento nacional. Se lo enuncia el pensamiento nacional, Jaureche, como si fuera una especie de conjunción variopinta de personajes. Y en realidad es un pensamiento muy profundo y muy americano, y desde ese pensamiento se puede entender la Argentina y América. Y bueno, hace 8 o 9 años, cuando empezamos a recorrer el país, mirando la producción artístico-estética, muchos dijimos acá hay un quilombo político dentro de 10 años, pasó. Ojo que no somos ni tarotistas ni astrólogos, somos simplemente aparte, como dice Sirigliano, del movimiento nacional. Profecía no es como dice alguna mala dirigente, no es anunciar lo que va a ocurrir, es decir lo que hay que hacer. Y lo que estaban diciendo los chicos es lo que hay que hacer. Sol, contanos, ¿qué edad tenés? ¿Cómo llegás